Ya, muy bien. Decía entonces de que en la clase anterior habíamos visto el tema del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿no es cierto? Y en la primera parte, cuando hablábamos de obtención a nivel de laboratorio, les dije que dejara un espacio para hacer la ecuación. Y esta es la ecuación que ahí deben complementar, ¿no es cierto? Aquí está el peróxido de bario más el ácido sulfúrico. Tenemos un precipitado blanco de sulfato de bario y se obtiene así el agua oxigenada que se obtiene, que se separa por filtración, porque este es un precipitado. Un método industrial sería, por ejemplo, este de acá, ¿ya? Que lo tienen ustedes, también ahí faltaba la ecuación, la oxidación del 2-propanol, ¿no es cierto? La oxidación del 2-propanol. Y se forma una acetona propanol, y aquí tengo el agua oxigenada. Entonces, en ese segundo espacio, ahí copian esta segunda ecuación, ¿ya? Cuando hablamos del 2-propanol, lo tiene más abajito. ¿Está claro? A ver, fíjense, ¿o hay duda? ¿Lo hicieron? ¿Se ubican cómo lo van a hacer? A ver, alguien responda. Entonces tienen que rellenar esas ecuaciones en los espacios que han dejado. Y habíamos quedado hablando de las propiedades físicas del peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Voy a leer la última parte, que esto ya lo tienen escrito. El peróxido de hidrógeno es un líquido puro viscoso de color azul pálido que hierve a 150 grados Celsius con descomposición, pero puede destilarse a presión reducida, congela a menos 0,9 grados Celsius. El líquido es una sustancia asociada como el agua a causa de la presencia de enlaces de hidrógeno. Ahí quedamos, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, Noelia, responda, ahí quedamos. Ahí quedamos, ¿sí? Pues parece que se han ido todos, ¿no? No habla nadie. ¿Sigo avanzando o qué hacemos? ¿O no me escuchan? Siga, ingeniero. Pero no Sí, parece que no me escuchan, pero tienen que hablar, pues. Entonces, se ubican dónde colocar estas ecuaciones, ¿no? Ya hice la explicación ya. Ya. Aparte, entonces, el peróxido de hidrógeno, les voy a seguir dictando unos resúmenes que he hecho acá. El peróxido de hidrógeno es termodinámicamente inestable con respecto al oxígeno y al agua. Con respecto al oxígeno y al agua, coma, en su descomposición libera calor. Aparte, el peróxido de hidrógeno que normalmente se usa en laboratorio El peróxido de hidrógeno que normalmente se usa en laboratorio consiste en una solución acuosa
una solución de 20 volúmenes, una solución de 20 volúmenes contiene aproximadamente 6% de peróxido de hidrógeno. Esto es importante, pónganle atención. Contiene aproximadamente 6% de peróxido de hidrógeno y se denomina así porque 1 centímetro cúbico de este líquido produce por descomposición en condiciones normales 20 centímetros cúbicos de oxígeno. Seguido, aún en soluciones diluidas, es un oxidante fuerte. Como, por ejemplo, oxida al sulfuro de plomo a sulfato de plomo. Por ejemplo, oxida al sulfuro de plomo a sulfato de plomo. Coma, a los iones ferrosos los convierte en férricos. Y a los iones ioduros los transforma en yodo en solución ácida. Bueno, voy a borrar esta ecuación. ¿Ya? Para los que se han incorporado un poquito tarde, escúchenme, esta ecuación van a rellenarla en el primer espacio que dejamos en la clase anterior, cuando hablamos del peróxido de bario más el ácido sulfúrico para obtener el peróxido de hidrógeno. Y esta otra ecuación en el segundo espacio que dejamos, esta segunda ecuación, cuando hablamos del 2-propanol, ¿ya? Ahí la copian esta. Y bueno, seguimos con la parte teórica. Entonces estamos diciendo de que el peróxido de hidrógeno es buen oxidante. Porque miren ustedes acá. Ahí está el peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Yo tengo que ver con qué valencia se encuentra el oxígeno ahí, con qué estado de oxidación se encontrará en ese producto. Lo primero que tengo que hacer es acordarme, por supuesto, de la valencia. Tengo que acordarme de la valencia del oxígeno. ¿Y cuánto es la valencia del oxígeno? ¿Se acuerdan ustedes? El estado más común, ¿cuánto es cuando está combinado? -2. ¿Cuánto? ¿Menos? -2.
Muy bien, menos 2 y tiene también menos 1, ¿no es cierto? Ese no tiene más el oxígeno. Pero los compuestos más abundantes con menos 2, lo más común es menos 2, pero también tienen menos 1, como en este caso. En el peróxido de hidrógeno está con menos 1. Y si está aquí, miren, si lo tengo aquí, ahí lo tengo, al oxígeno en este compuesto, en los peróxidos, entonces puede irse a oxígeno 0 o puede irse a oxígeno menos 2. Está en un estado intermedio, pero tiene las preferencias de compuestos de ser oxidante. Y ahí tenemos 3 ecuaciones para hacer. Entonces, de menos 1 a cuánto va a pasar si se va a comportar como oxidante. Es porque él va a oxidar a otra sustancia, ¿cierto? Y esa otra sustancia, bueno, se va a oxidar y él se va a reducir. Entonces, ¿a cuánto se va a reducir acá? Si está en menos 1, ¿a cuánto va a pasar en esas 3 ecuaciones que vamos a hacer a continuación? ¿A cuánto va a pasar? ¿De menos 1 a cuánto? A menos 2. ¿A cuánto? A menos 2. A menos 2. Muy bien. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces se va a comportar como oxidante porque va a oxidar a otras sustancias, pero él se va a reducir. Bien, eso es lo que tiene que estar claro. Hecha esa aclaración, ya podemos plantear las ecuaciones, pues es sencillo. Es sencillo. Pero lo voy a hacer acá. Fíjense. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo era? Era voy a hacer una raya, sulfuro de plomo más el peróxido, ¿no es cierto? ¿Qué se va a formar ahí? Ahí dice, en lo que yo les he dictado, ¿qué es lo que se forma? Ahí vamos viendo. Este es el oxidante, hemos dicho. Pero es oxidante porque oxida a otra sustancia. Entonces, aquí sulfuro de plomo, dice. Se va a formar aquí el sulfato de plomo. Ahí está. Entonces el azufre se está oxidando. ¿De cuánto? Sulfuro de menos 2 a cuánto? A 6, ¿no es cierto? A 6. Entonces, este se tiene que reducir. Claro que sí, porque él es el oxidante. El oxidante porque oxidó a este. Falta la reducción. ¿Dónde está la reducción? ¿Qué voy a anotar? Ahí está. Pasó a menos 2, miren. Pasó a menos 2. Al anotar agua, estoy poniendo oxígeno menos 2. Ahí está. Y hay que balancear. Hay que balancear. A ver, balanceen así por simple inspección nomás. Y me dan los coeficientes. Y voy a borrar luego para hacer las otras ecuaciones. Vamos rapidito y volvemos a ver. Está pasando de menos 2 a 6 el azúcar. Fíjense, 8 unidades. Vamos rápido. Tienen medio minuto para balancear. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la igualación? Ya lo tienen los coeficientes, me los pasan. Vamos rapidito. La otra reacción, la segunda. Vamos a ver qué decíamos en la segunda. Decíamos de que el hierro 2 se oxida. Voy a plantear, ¿cómo se plantearía? Así sería, el agua oxigenada entonces, más el hierro 2, más el hierro 2. ¿Qué le va a pasar a este hierro? Se va a oxidar, ¿no es cierto? ¿A cuánto se va a oxidar? A hierro más
3 más. ¿Y qué se va a formar acá? Ahí está la oxidación. Este es el oxidante, miren, porque está oxidando a este otro. ¿Qué le tiene que ocurrir a él? Igual que acá, pues, ¿cierto? Se tendría que formar agua. A ver, yo quiero que hagan conmigo esta ecuación. ¿Tienen ya lo suficiente para esta ecuación o nada? A ver, vean. Vamos a admitir a 2 personas acá. ¿La han balanceado? Entonces, esta es la segunda ecuación. El hierro 2 pasa a hierro 3, ¿cierto? ¿Por qué se oxida? Porque aquí está el oxidante. Estamos viendo las propiedades oxidantes de este peróxido de hidrógeno. Entonces se hace por separado el análisis. Ese análisis que todos han aprendido ya. Hierro 3 pasa, hierro 2 pasa a hierro más 3. Ahí está el planteamiento de una semireacción y vamos con la segunda. La segunda sería, el peróxido está cambiando a agua simplemente, ¿no es cierto? Está cambiando a agua. Entonces, por separado tenemos que hacer el análisis. Eso que sabemos desarrollar ya. Bueno, voy a borrar esta ecuación. ¿Lo tienen balanceada? A ver, ¿alguien me da los coeficientes? ¿Nadie? Bueno, tienen que hacer, es sencillísima esa, así por simple análisis nomás se balancea, tienen que practicar balance. Entonces, fíjense, ¿dónde veo la oxidación? Acá. Esta es la semireacción para el agente oxidante reductor. Fíjense, ¿qué está ocurriendo aquí? La oxidación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el agente oxidante? Este es el agente oxidante. ¿Por qué? Porque oxida a este de 2 a 3. Y aquí debo hacer el balance de cargas nada más. ¿Cuántos electrones hay a aquel lado? En la primera, en este. 2. 2. Entonces está cambiado de 2 a 3, está cambiando. Entonces 1 nomás. Entonces a aquel lado, para equilibrar, donde me sobra carga positiva, ¿no es cierto? Ahí. Vamos con la segunda. En la segunda primero tenemos que balancear los elementos. Y después pensar en los electrones. Miren, tengo 2 hidrógenos y aquí tengo 2 hidrógenos. Tengo 2 oxígenos y aquí tengo 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Coloco un 2 ahí para balancear los oxígenos. Ahora sí, tengo 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos. Tengo 2 hidrógenos, pero me aparecieron más hidrógenos, 4. No importa, los igualo. Ahí está, coloco 2 protones. Y está balanceada ya en términos de elementos la segunda semireacción. Ahora tengo que hacer los electrones nada más. Carga positiva tengo del lado derecho, no tengo. Aquí sí tengo, ¿cuántos? 2. Por lo tanto, ¿qué hago acá? Voy a sumar 2 electrones. Y listo, ya está. La primera semireacción multiplico por 2 y la segunda multiplico por 1 y hago operación. Entonces, 2 por todo esto. 2 hierro más 2. Al otro lado, 2 hierro más 3 más 2 electrones. Esta la voy a copiar como está porque es por 1. Entonces, 2 electrones más 2 protones más agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Luego tengo acá 2 agua. Entonces, ¿qué voy a simplificar? Siempre los electrones. ¿Y qué es lo que me queda?
voy a anotar el resultado. 2 hierro más 2 o iones ferrosos, ¿no es cierto? Más 2 protones más peróxido de hidrógeno, pongo la flecha al otro lado, 2 hierros más 3 más 2 aguas. Esa es la ecuación iónica, entonces. Esa es la ecuación iónica, que en este caso, fíjense, el planteamiento, o sea, la pregunta en sí, la pregunta del problema es también en términos iónicos, no es en términos moleculares. Entonces la respuesta va a ser esta, aquí va a ser la respuesta. Y veamos los elementos y veamos las cargas. Tengo 2 hierros, hidrógeno tengo 4, 2 oxígenos. Están bien los elementos. Veamos las cargas. ¿Cuánto tengo de carga en el lado producto? ¿Cuánto tengo en el lado producto de carga? Tengo 2 por 3, ¿cierto? 6 cargas positivas. ¿Y aquí cuánto tengo en el lado reactante? 2 por 2, 4 más 2, 6. Está bien, entonces, está bien. Ese es el resultado. Entonces, ¿cómo ocurre esta reacción en medio neutro, en medio básico o en medio ácido? Dice ahí que ocurre en medio ácido. Fíjense cómo entonces en el resultado me tiene que aparecer esa especie química que representa la acidez, ¿cierto? Muy bien, entonces copien rapidito que voy a borrar para hacer el otro ejercicio. Vamos copiando. Se ve, ¿no? O estoy escribiendo muy chico. Se ve bien. Ya, muy bien. Vamos copiando rapidito que voy a borrar. Y la tercera, ¿cómo sería entonces? La tercera me hablan del yodo, ¿cierto? De yoduro que pasa a yodo. Yoduro, dice. Entonces, ¿cómo voy a escribir yoduro? ¿Cómo se escribe el yoduro? Ese es el yoduro, ¿no es cierto? Con su carga negativa. Más. Ahí está. Que se transforma, me dicen, en yodo. Ese es el yodo. Este es yodo y este es yoduro. Entonces, aquí voy a tener igual que en el caso anterior. Ese es el planteamiento del problema. ¿Ya? Yo voy a desarrollar y me tiene que salir igual que acá, automáticamente balancear, así es que está bien hecho mi análisis. Bueno, voy a borrar esto de acá, supongo que ya lo tienen. Muy bien. Bien. Puedo empezar con el yodo. Entonces, ese yoduro va a pasar a yodo. Una semireacción y la otra es de que el agua oxigenada cambia. Ahí está. Entonces, hagamos para cada caso. Aquí, ¿qué veo yo? Aquí yo veo la oxidación o reducción. ¿Qué veo en la primera? ¿Vamos?
¿Qué le ocurre a esta especie química? ¿Se está oxidando? Se ¿Se está está reduciendo? reduciendo. ¿Mm? Se está oxidando. Se está oxidando de -1 a 0. De -1 a 0 está yendo, está avanzando, ¿cierto? Entonces, ven ustedes, tengo 2 iodos y tengo 1, entonces primero igual. Ahora me voy a las cargas. ¿Cuántas cargas y a qué lado? ¿Cuántos electrones y a qué lado? Todos tendrían que estar prácticos ya. ¿Cuántos electrones y a qué lado? Aquí tengo 0 carga y aquí tengo 2 cargas negativas. Entonces me vengo para acá y 2 electrones. Ahora ya equilibré. Me voy con la segunda. La segunda es idéntica al caso anterior. Idéntica. ¿Qué debo hacer? Coloco 2 oxígenos, 2, 4 más 2 protones y listo. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. Ya está. Si quieren, hacen operaciones, o si quieren, anulan ahí. Miren, si quieren, anulan acá nomás. Y ya, y lo copian lo que queda. ¿No es cierto? O si quieren, no hay problema. El que está acostumbrado multiplica por 2, multiplica por 2, anulan ahí. Como sea, no hay ninguna dificultad. Lo importante es que se llegue al resultado. Y en este caso es sencillo. Como lo puedo anular yo y anular los electrones y bajar lo que me queda. ¿Cierto? Hago una raya y digo 2 ioduros más 2 protones más así. Y luego al otro lado que tengo, ahí está, 2 aguas, ¿cierto? Veamos, los iodos, 2 iodos, 2 iodos, 2 protones, 2 hidrógenos más 2, 4, 2 oxígenos, 2. Están bien los elementos, veamos las cargas. ¿Cuánto tengo de carga en el lado producto? Tengo 0 carga. ¿Y aquí cuánto tengo en el lado reactante? También 0, porque esto más 2 menos 2 es 0, entonces está bien. En estas 3 ecuaciones, ¿ya? ¿Cómo se está comportando el peróxido de hidrógeno? Como oxidante. Esa es su principal tendencia a ser oxidante, muy buen oxidante. ¿Ya? Y lo tengo aquí, miren ustedes. Aquí lo tengo. Entonces, en estas 3 reacciones que hemos visto, que acabamos de hacer, está cambiando este oxígeno de -1 a -2, está cambiando. Allá está agua, -2. En los 2 casos anteriores también cambiaba a -2, cambiaba acá, ¿no es cierto? Como es el oxidante, oxida a otra sustancia y él tiene que reducirse. Eso ocurre en estas 3 reacciones y principalmente esa es su tendencia, a ser buen oxidante, a comportarse así. Pero ahora vamos a ver a continuación otro caso, otras 2 o 3 reacciones, donde pueden cambiar de aquí a 0, pues. Entonces ya no se va a comportar como oxidante, se va a comportar como reductoria. ¿Por qué juega esos 2 papeles? ¿Por qué? Porque está en un estado intermedio. Puede ir para acá o puede ir para allá. Pero no nos olvidemos, yo siempre lo subrayo, hay que tomar en cuenta. En estas 3 que vamos a ver ahora a continuación, se va a comportar como reductor. ¿Por qué? Porque se encontró con otra sustancia que es más oxidante que él. Y él es obligado a hacer el papel de reductor. ¿Ya? Es obligado a decir, porque la otra sustancia es más oxidante que él. Pero el peróxido, por naturaleza, tiende a ser oxidante. ¿Ya? Entonces son casos excepcionales, como los que vamos a ver a continuación. Eso es lo que vamos a ver. Y les voy a dictar una parte que tengo resumida acá. A ver, no sé si han terminado. Terminen de escribir esto y les voy a dictar. Ya.
Los agentes oxidantes fuertes tales como el óxido de plata, y una solución ácida de permanganato de potasio, obligan al peróxido de hidrógeno. Fíjense cómo dice, obligan al peróxido de hidrógeno a comportarse como agente reductor. Muy bien. Vamos a hacer entonces estas dos ecuaciones. Voy a borrar. Fíjense que esto no lo borré, ¿ya? Yo quería que esto se quede. En las tres ecuaciones anteriores, el oxígeno cambiaba de -1 a -2. Aquí bajaba el oxígeno. En estas dos que vamos a ver a continuación, va a cambiar de -1 a 0. No hay otra opción. No hay otra opción. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo es? Decimos que el óxido de plata, ¿no es cierto? Óxido de plata. ¿Cuánto es la valencia de la plata? Es 1, ¿no es cierto? Entonces ese 1 viene aquí, se intercambia, ¿no es cierto? ¿Cuánto pongo acá? La plata. 2, ¿no es cierto? Más el peróxido que se va a formar allá. ¿Qué papel estamos viendo? ¿Qué función estamos viendo ahora de este compuesto? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué dijimos? En el caso anterior se comportaba como oxidante y esa es su principal tendencia, ser oxidante. ¿Ya? Prefiere ser oxidante, se siente mucho más cómodo siendo oxidante, pero está siendo obligado ahora a comportarse como reductor. ¿Por qué? Porque se encontró con otra sustancia más oxidante que él. Ya se invierten los papeles. Entonces se va a comportar como reductor como reductor. ¿Qué se va a formar allá entonces? ¿Un compuesto de plata o qué se va a formar? Aquí la plata, ¿con cuánto está? ¿Con qué estado de oxidación? Tengo que acordarme de la valencia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene la plata de valencia? ¿Tiene varias opciones? No, solamente +1. Entonces, muy bien, solamente la forma. ¿Aquí qué se va a formar entonces si este es reductor? Si este es reductor, ¿qué se va a formar? Plata nomás, pero en su valencia 0. Muy bien, plata más, ya estoy viendo yo la reducción de 1 a 0, perfecto. Entonces este es un precipitado, plata, va a aparecer algo brilloso en el fondo del vaso, de la cápsula porcelana, algo brilloso, que es la plata, ¿no es cierto? Que se ha reducido. Entonces falta ver ahora el otro cambio, todavía no ha cambiado, no he anotado yo el compuesto de oxígeno, que tiene que ser aquí. ¿Cierto? Entonces se va a formar oxígeno solito. Pero como hay hidrógeno, miren, tiene que haber algún compuesto con hidrógeno.
Eso es agua. Al anotar agua, todavía no estoy viendo yo el cambio que yo quiero ver acá. Pero al anotar el oxígeno, sí, ya veo. Pasó de menos 1 a 0, miren. De menos 1 a 0, pero es este oxígeno de acá. Es este de aquí. Y eso se puede balancear por simple análisis, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo sería? Tengo 2 plata, tengo 2 plata. ¿Qué más debo hacer? Tengo 2 hidrógenos, oxígeno 3. Creo que ya está balanceada. Entonces, miren cómo ya aquí el peróxido de hidrógeno actúa como reductor. Porque ¿quién se está reduciendo acá? ¿Quién se está reduciendo? La plata. Pues de 1 a 0 se ha reducido. Entonces se tiene que oxidar la otra sustancia, que es este. Al anotar el agua no veo todavía yo. Veo que sigue aquí, pero al anotar el oxígeno, ahí sí veo un salto ya al lado positivo. Y eso está bien. ¿Cómo sería el otro problema? El ion permanganato medio ácido. La otra sería el ion permanganato más el aquí con cuánto está el manganeso, está con 7. Entonces, en medio ácido me dice. En medio ácido me dice el problema. Entonces va a ser manganeso más 2. Más, igual que acá también, más agua y más oxígeno. Como me dice es en medio ácido, esto vamos a desarrollar y al final va a aparecer un hidrógeno. Va a aparecer un hidrógeno. Aquí. Ahí va a aparecer. Yo lo estoy poniendo nomás, ya. Estoy poniendo. Pero automáticamente tiene que aparecer en el resultado. ¿No es cierto? Esto es sencillo, o sea, ya hemos hecho varias veces. Varias veces hemos hecho. Ion permanganato pasa a manganeso más 2 y se hace. Peróxido de hidrógeno pasa a esto más esto y se hace el desarrollo, igual que el caso anterior. Y se obtiene el resultado. Eso van a hacer ustedes en su como trabajo, ¿no? Tienen que desarrollar esto de acá, ¿ya? Es muy sencillo hacer esto de acá. Hemos hecho ya ejemplos cuando hacíamos balance de ecuaciones, así en términos moleculares sí hemos hecho, y en términos iónicos es sencillísimo, dos veces se plantea, ¿cierto? Ion permanganato, manganeso más 2, una, la segunda, peróxido, agua y a oxígeno, la segunda, y se hacen los balances, se intercambian en cruz, y, bueno, y tengo la ecuación iónica acá, que tiene que salir ya con los coeficientes, y ese desarrollo ustedes lo van a hacer como tarea. La tengo, por favor. Ya, voy a borrar esto y una cosita quiero recalcar para pasar de tema. Eso que está escrito ahí, las propiedades del peróxido de hidrógeno son muy importantes. Cuando uno va a la farmacia o al supermercado a comprar agua oxigenada, en el frasco dice 30 volúmenes, dice, o 20 volúmenes, ¿cierto? Y hemos escrito ahí de que esa concentración equivale al 6%, se dice de 30 volúmenes, ¿cierto? A ver, ¿qué hemos puesto? Sí, una solución de 20 volúmenes, dice, ¿ya? Tiene una concentración del 6% de oxígeno. ¿Y qué quiere decir 20 volúmenes? Quiere decir que 1 centímetro cúbico o 1 mililitro de ese producto en condiciones normales libera oxígeno. ¿Qué cantidad de oxígeno? 20 centímetros cúbicos. Eso significa esa información que está en la etiqueta del agua oxigenada, ¿no es cierto? Si dice 15 volúmenes, entonces un ml libera 15 ml de oxígeno. Si dice 20, entonces libera 20 ml de oxígeno. Si dice 30, libera 30 ml de oxígeno. Es importante interpretar esa información.
Ya, un ratito, por favor. Un ratito, espérenme. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrar a otro tema. Ya vamos a hablar de dureza de agua. Este tema no lo hemos visto, ¿no? A ver, haga una revisión. Creo que no lo hemos visto. Dureza de agua. A ver, escriban. Se denominan aguas duras. Se denominan aguas duras aquellas aguas que tienen elevadas concentraciones de calcio y de magnesio formando compuestos como por ejemplo bicarbonatos, como cloruros, nitratos y sulfatos. Punto seguido. Algunas aguas pueden tener elevadas concentraciones de estas especies químicas, como otras aguas pueden tener más bajas concentraciones. De ahí que se conocen las aguas extremadamente duras, muy duras,
coma, duras, coma, semiblandas, y blandas. Punto aparte. Existen dos tipos de dureza. Existen dos tipos de dureza. La dureza temporal y la dureza permanente. ¿Ya? La dureza temporal está formada por bicarbonatos de calcio y de magnesio. Y la dureza permanente está formada por cloruros nitratos y sulfatos de calcio y de magnesio respectivamente. Muy bien, entonces hemos escrito algo importante sobre dureza de agua, ¿cierto? De ahí que se conocen las aguas duras y las aguas blandas. Aguas duras, aquellas aguas naturales que tienen elevadas concentraciones de calcio y de magnesio, ¿cierto? Pero formando ¿qué tipo de compuesto? Formando los cloruros de calcio, nitrato de calcio, sulfato de calcio y los bicarbonatos de calcio y de magnesio. Todo eso sale de calcio y de magnesio principalmente, ¿cierto? Pueden ser aguas muy duras, entonces tienen elevadas concentraciones de esa sal. ¿Y en qué se mide? ¿En qué unidades se mide? En partes por millón se mide la dureza, ¿ya? Usualmente en partes por millón. Una parte por millón es igual a un miligramo por litro, o igual a 1 gramo por mililitro. Fíjense, 1 gramo por metro cúbico o 1 gramo por mililitro. Esa es una parte por millón. Imagínense 1000 litros de agua. Ya es fácil imaginarse 1000 litros de un tanque grande de 1000 litros y yo tengo 1 gramo nomás ahí. Es muy poquito, ¿se da cuenta? Y entonces esa es una parte por millón. O 1 miligramo por litro, ¿no? Entonces, ¿cuándo se utiliza este tipo de concentraciones? Cuando el soluto está en pequeñas cantidades, entonces mejor es utilizar partes por millón, ¿no? Y usualmente se mide en esa unidad, en partes por millón. Aquí en Santa Cruz la dureza del agua va desde 150 hasta 350 partes por millón, es agua dura, ¿ya? Pero yo puedo perforar un pozo acá y hago análisis y encuentro, por ejemplo, 170 partes por millón de dureza de agua. Es dura esa agua. Podemos perforar un pozo de 50 metros más allá o 200 metros más allá o 100 metros y puede tener el doble de dureza. Entonces no se vaya a pensar de que es la misma dureza aquí a 100 metros también. No, generalmente es cambiante, ¿no?
Pero aquí en Santa Cruz se conocen zonas donde el agua es blanda, ¿ya? Por ejemplo, la zona de los Arenales, Palmasola, por todas esos lugares es blanda el agua, va desde 40, 60, 70 partes por millón, pero aquí en Santa Cruz ciudad, el parque industrial es dura el agua, está entre 280, casi 300 partes por millón en algunos lugares. Un poco yendo para el norte, Guarda, ya va disminuyendo la dureza, 150 partes por millón, Montero, Portachuelo, por allá un poco más blanda ya es el agua. Zona de Aguaí, donde está el ingenio azucarero, es el alcoholero. También la dureza acá 80, 90, 100 partes por millón. Entonces es variable la dureza. Aquí es bien, no es homogénea la distribución de la dureza del agua acá en la región de Santa Cruz. Entonces vamos a quedar acá con esa introducción que hemos hecho al tema de dureza de agua, que es muy importante. Trate de estar puntual en la siguiente clase, ¿ya? Porque es todo un tema complejo e interesante, este tema de dureza de aguas. Si ustedes miran en Classroom, van a encontrar ahí algunos trabajos que hemos dado. Vayan preparándolos, vayan haciendo. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta?